Buenas noches a todos y a todas. Mi pequeña presentación, la verdad que va a ser quizás un poco extraña en este contexto porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con las ciencias sociales, ¿no? En concreto, nuestro objeto de estudio, el objeto de estudio de el grupo de investigación Empresa y Sociedad, uno de los objetos de estudio es el emprendedor, ¿no? Hay un economista de finales del siglo XIX, principios del XX, Joseph Schumpeter, que rompe con la tradición de la economía clásica que estudiaba la economía desde el punto de vista del equilibrio, ¿no? Se trataba de buscar el equilibrio de los mercados, ¿no? De la oferta y la demanda, para tratar de hacer la teoría económica. En cambio, Joseph Schumpeter rompe con esta tradición y se fija precisamente en todo lo contrario, en el desequilibrio, ¿no? Llega a la conclusión de que es precisamente la rotura de los equilibrios lo que hace avanzar al sistema económico, lo que hace avanzar a la economía, ¿no? Y desde ese punto de vista fija su mirada en el emprendedor, en el innovador, ¿no? De hecho, se habla del emprendedor schumpeteriano como el motor del desarrollo económico. Bien, desde ese momento, digamos que el interés que desde la economía hemos puesto en el análisis del emprendedor no ha hecho más que aumentar hasta el momento actual, en el que evidentemente es un elemento central en la explicación del progreso y del desarrollo económico. En ese sentido, bien, hablamos de el emprendimiento como un proceso, ¿no? Es decir, el emprendedor, antes de poner en marcha una actividad emprendedora, una actividad empresarial, digamos que sigue una serie de fases. Y hay un primer elemento importante que es la intención de emprender. Es decir, todo comportamiento humano lleva una intención previa. Es decir, antes de que el comportamiento emerja, tiene que haber una intención del individuo de poner en marcha ese comportamiento. Por eso hablamos del proceso del emprendimiento que acaba con la decisión de emprender, pero que tiene un primer antecedente que es la intención de emprender. Y la intención de emprender es el principal factor predictor de esa decisión finalmente de poner en marcha una actividad empresarial. Por eso, desde el punto de vista de la empresa, del análisis de la organización empresarial, nuestro objeto de estudio, el objeto de estudio que podemos manipular, donde podemos poner el microscopio, ¿no? en las ciencias sociales, es la intención de los individuos, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de la explicación de la intención de emprender, hay dos elementos fundamentales que explican desde el punto de vista de los antecedentes, esa intención de emprender, esa intención de poner en marcha una empresa, ¿no? Una es la percepción de deseabilidad, es decir, en qué medida el individuo desea poner en marcha una actividad empresarial, y otra es la percepción de viabilidad, en qué medida el individuo percibe que es viable poner en marcha esa actividad empresarial. Pero hay una tercera variable importante que denominamos propensión a actuar, ¿no? Es decir, un individuo puede percibir que poner en marcha una actividad empresarial es deseable, puede percibir que es viable, pero puede tener una mayor o una menor propensión a actuar. Pues bien, esa tercera variable es clave para determinar lo que se denomina el potencial emprendedor, en qué medida ese individuo es potencialmente un individuo emprendedor. Ese potencial emprendedor cristaliza en intención emprendedora dependiendo de lo que denominamos los sucesos precipitadores, es decir, cosas que ocurren alrededor del individuo y que hace que ese potencial emprendedor pase a ser intención emprendedora. Ese factor precipitador, desencadenante, puede ser positivo, pero también negativo. Puede ser que el individuo vea una oportunidad en el entorno ante un cambio que sucede, y puede ser que el individuo, por ejemplo, pierda su trabajo, pierda su puesto de trabajo, ¿no? Esos sucesos hacen, por tanto, que el potencial emprendedor que tiene el individuo se convierta en una intención emprendedora. Y finalmente, esa intención emprendedora es el principal antecedente explicativo de la decisión final de poner en marcha una actividad empresarial o emprendedora. Por tanto, digamos que el objeto de estudio que podemos manipular, que podemos analizar, que podemos mirar con el microscopio, ¿no?, de las ciencias sociales, es justamente la intención de emprender. Y ahí hay toda una línea de análisis, de reflexión científica que estamos realizando para tratar de comprender, de entender en qué medida surge y por qué esa intención de emprender, ¿no? Si continuamos un poco, vemos que hay una teoría, la teoría del comportamiento planificado, de un científico denominado Axen, que un poco explica esa intención de emprender añadiendo una tercera variable, que es lo que él denomina las normas subjetivas, ¿no? Y queda, digamos, el modelo explicativo de la intención de emprender basado en tres antecedentes,
¿no? Que son las actitudes, lo que nosotros denominamos deseabilidad, en qué medida el individuo está predispuesto, desea, tiene una actitud positiva, ¿no?, hacia emprender. Una segunda, que es el control percibido del comportamiento, es lo que nosotros denominamos viabilidad, en qué medida el individuo piensa que lo que va a suceder depende de lo que él haga, depende de los comportamientos que él despliegue. Eso sería la percepción de viabilidad. Pero hay una tercera y muy importante variable que introduce Axen, que introduce esta teoría científica, esta teoría de la acción planificada, que es las normas subjetivas. Y las normas subjetivas no es otra cosa que la percepción que tiene el individuo de cómo su entorno valora ese comportamiento. Es decir, en qué medida sus padres, sus colegas, sus compañeros de trabajo, sus amigos, perciben que él sea emprendedor es bueno, es algo positivo, es algo deseable. La percepción que tiene el individuo de la valoración que hacen las personas que están a su alrededor es también un elemento que influye en la decisión o no, y previamente a la decisión, la intención o no de ser emprendedor. Bien, pues con esto de fondo hay toda un despliegue interesantísimo que es la educación emprendedora. Es decir, en las universidades, por ejemplo, desde mediados del siglo pasado, desde mediados del siglo XX, hay muchísimos programas de fomento de la intención emprendedora porque hemos respondido que sí a la pregunta de si esa intención de emprender nace con el individuo o puede desarrollarse fruto del entorno en el que el individuo vive. Y desde luego el entorno educativo es clave. Por tanto, la educación emprendedora se desarrolla precisamente para aumentar, para mejorar la intención emprendedora de los individuos, ¿no? Bien, en ese sentido, todo programa, ¿no?, de educación emprendedora juega con esta idea y viene a, digamos, introducir métodos pedagógicos, ¿no?, programas pedagógicos para conseguir, ¿no?, que aumente la, digamos, intención emprendedora del individuo, ¿no? Por tanto, un programa educativo de educación emprendedora lo que hace es tratar de que en el momento T sub 0, unas determinadas variables, ¿no?, que influyen en la intención de emprender se incrementen en un momento T sub 1 fruto de ese programa de intervención, ¿no? Si comparamos el momento 0 y el momento 1 y vemos que los individuos que participan en ese programa han ganado, ¿no?, intención emprendedora. Bien, pues con todo este contexto, nuestro grupo de investigación, ¿no?, el grupo de investigación Empresa y Sociedad, pues ha hecho distintos trabajos, ¿no?, que partiendo de estos análisis han tratado de pues explicar digamos, las distintas realidades, ¿no?, que tienen que ver con el emprendimiento, ¿no? Este, por ejemplo, que lo hicimos recientemente, basado en un estudio internacional, que es el GES, son, digamos, encuestas que se hacen en distintas universidades del mundo para determinar en qué medida los estudiantes, las estudiantes de esas universidades tienen intención de emprender, ¿no? Lo hicimos en el caso de la Universidad de La Laguna. Básicamente los resultados apuntan a que los universitarios, nuestros universitarios y los universitarios en general de Canarias, pues tienen una intención emprendedora superior a el contexto español y, digamos, un poquito inferior al caso europeo, ¿no? En concreto, pues vemos que en el caso de Canarias, digamos que está la intención emprendedora, ¿no?, en el momento de finalizar sus estudios alrededor del 4%, 4,8%, que está ligeramente por encima del 4,6% en el caso español. Hay otro estudio que hicimos también recientemente de la intención de las familias canarias en relación con el apoyo a la actividad emprendedora de sus hijos y de sus hijas, que un poco concluimos básicamente que digamos, las familias, en un 27% de las familias encuestadas estarían dispuestas a apoyar una posible actividad emprendedora de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Estos dos estudios, tanto el primero como el segundo, están a disposición de todos ustedes en el repositorio de la Universidad de La Laguna. Pues nada, son dos ejemplos, como les decía, de estos estudios. Tenemos muchísimos otros estudios que estamos trabajando un poco en esta línea, la línea de analizar
ese gen emprendedor del que hablábamos, ¿no? En el título de nuestra charla. Muchas gracias a todos y a todas. Pues buenas noches a todos y gracias por estar aquí, gracias a Ciencia UL por organizar este evento. Yo estoy aquí hoy en representación del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, dependiente de la Universidad de La Laguna, que se encuentra en el campus Ancheta, junto a la Facultad de Farmacia. El instituto se crea como entidad en 2001 con el objetivo de prevenir, diagnosticar e investigar frente a enfermedades tropicales, debido a la situación oportuna de Canarias, que se encuentra en mitad de América, Europa y África. Además, forma parte de la Red de Investigación de Centros de Enfermedades Tropicales, o RICET. La principal misión, como ya hemos comentado, es la de investigación, desarrollo e innovación a través de la formación, la prestación de un servicio a nuestra sociedad canaria y colaboraciones a nivel nacional e internacional. Tenemos una visión bastante integradora, como ya hemos comentado, además de la colaboración con países extranjeros y con otras comunidades autónomas de España, también existe una colaboración o se pretende colaborar o aunar el sector público y el sector privado, siempre partiendo de los siguientes valores: orientación hacia la investigación, integración y multidisciplinariedad, cooperación y relación externa, una vocación internacional y aproximar la docencia y el ámbito educativo a nuestra sociedad. Esto es lo que hacemos principalmente en el Instituto de Enfermedades Tropicales, una rueda grande que gira en torno a la divulgación, a la formación y a la investigación. Los principales grupos de investigación del instituto son los siguientes: genética molecular y biodiversidad, grupo de investigación interuniversitario de ecología y biografía insular, investigación en parasitología, virología y enfermedades infecciosas, tecnología del medicamento, bioestadística y bioinformática. Ahora voy a pasar a hablar de algunos de ellos. Dentro del grupo de genética molecular y biodiversidad encontramos dos ramas bien diferenciadas: genética humana molecular y biodiversidad y evolución molecular. Dentro del grupo de genética humana y molecular encontramos a las tres profesoras titulares, las doctoras Teresa Costa Almeida, Araceli Delgado Hernández y Carmen Évora, que tienen un proyecto en común llamado oligonucleótidos en nanosistemas híbridos para terapias dirigidas por vía local y sistémica, del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades. Está basado en encontrar una terapia dirigida frente a los miomas uterinos y cuentan con diversos estudiantes de doctorado, doctores o veterinarios. Dentro del grupo de investigación interuniversitaria y ecología y biografía insular se encuentran las líneas de biogeografía, ecología de comunidades insular y terrestre. Ya en la línea de investigación en parasitología tenemos 4 puntos fuertes: faunística, control de calidad biológica de las aguas, terapia antiparasitaria, inmunología y biología molecular de parásitos. Empezando por la biología, la calidad de las aguas, encontramos al Laboratorio de Agua y Medio Ambiente, donde la encargada es la doctora Cristina González Martín, con su técnico Jonathan Martín Armas. Ellos tienen multitud de proyectos de investigación y se basan en controlar la calidad de las aguas, tanto de consumo como aguas de uso para regadío, así como la calidad biológica del aire que llega a Canarias. Tienen proyectos pues con la NASA, con el Ministerio de Ciencia e Innovación dependiente del Gobierno español, o con la Fundación Caja Canarias, además de un convenio con la empresa Valten, que se encargan del seguimiento de la implantación del regadío con aguas depuradas de distintos municipios y localidades de Tenerife. Dentro del grupo de faunística, epidemiología de parásitos y otros agentes zoonóticos encontramos a la profesora Pilar Foronda, la doctora Pilar Foronda, con sus 9 estudiantes de doctorado. Cuentan actualmente con 2 proyectos de investigación vigentes y se basan principalmente en la búsqueda de patógenos que posea la fauna endémica o introducida en Canarias para que no llegue a la sociedad.
Dentro existe otro grupo que es el de entomología médica, donde el profesor titular es el doctor Antonio del Castillo Remiro y cuenta con 3 estudiantes, Carolina, Irene y Sara. Tienen vigentes 3 proyectos de investigación y además un convenio con Global Termobiomasa y la Fundación Canaria para el Control de Enfermedades Tropicales. Ellas se encargan de controlar la entrada a Canarias de vectores que puedan transmitir enfermedades, principalmente los mosquitos. En la línea de inmunología y biología molecular de parásitos existen 2 grupos de investigación. El dirigido por la profesora doctora Emma Carmelo, con su estudiante de Colombia, Génesis Palacios, y ellos tienen unas líneas de investigación que se basan en la determinación de biomarcadores de infección y progresión en leishmaniasis y la evaluación de fármacos o vacunas que puedan ser efectivas contra parásitos complejos. Eso se aúna dentro de un proyecto y además están los últimos años determinando la prevalencia de la fiebre de duración indeterminada en las islas de La Palma y El Hierro. La otra línea el otro laboratorio de esta línea de investigación lo encabeza el doctor Enrique Martínez Carretero con sus estudiantes, las estudiantes Laura y Elisa. Tienen varias líneas de investigación también, un convenio con el Loro Parque y forman parte de un proyecto Biotransfer que estudian la ciguatoxina. Y finalmente, el grupo al que yo pertenezco, se aunan dos laboratorios, el quimioterapia frente a protozoos y amebas de vida libre. Están dirigidos por el doctor José Piñero y el doctor Jaco Lorenzo Morales. Y actualmente hay cuatro postdocs y tenemos 8 estudiantes de doctorado de diferentes nacionalidades, como se pueden ver. 2 postdocs de Túnez, tenemos una estudiante de Marruecos, otra de Polonia, una de Brasil y otra de Cabo Verde. Contamos con distintas líneas de investigación y varios proyectos, y no solo a nivel local, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. Colaboramos con grupos de investigación tanto de Brasil como de Portugal para llevar a cabo nuestros proyectos. Y además tenemos un convenio con una empresa privada, Instant Sport o Wave Garden del País Vasco, que se encarga de la producción de olas artificiales. Y estamos valorando la calidad de las aguas de sus lagunas y estableciendo controles para que no exista ningún tipo de contaminación ni de infección por parte de los usuarios por protozoos patógenos. Y ahora voy a proceder a hablar un poquito más en detalle de nuestros 2 laboratorios. Nos encargamos principalmente al diagnóstico de amebas de vida libre, tanto muestras clínicas como muestras ambientales, y a la búsqueda de tratamiento frente a estos 4 protozoos parásitos que encontramos aquí. El género Acanthameba, la especie Naegleria fowleri, la especie Trypanosoma cruzi y el género también Leishmania. Estos son los 2 géneros de tripanosomátidos con los que trabajamos, la leishmania, que produce la leishmaniosis, y el Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas en Sudamérica. Tienen un ciclo bastante complejo y requieren de vectores para transmitirse. Y estas son las enfermedades que producen la leishmaniosis. Puede producirse de 3 maneras diferentes: la leishmaniosis cutánea, la mucocutánea y la visceral. Y en la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana tenemos 2 maneras en función del tiempo, 2 maneras de presentar síntomas: la aguda y la crónica. Sin embargo, en el mundo de las amebas de vida libre todavía no conocemos tanto, lleva solamente 50 años en estudio. Han sido determinados como anfizoicos porque son capaces de vivir de manera libre y produciendo patologías como patógenos oportunistas. Tienen una distribución cosmopolita y el CDC de Atlanta los ha determinado como protozoos emergentes. Actualmente existen solamente 5 especies o géneros capaces de producir patologías en humanos, como son Acanthameba y las especies Balamutia mandrillaris, Sapinia pedata, Naegleria fowleri, Bermameba vermiformis. También podríamos destacar al género Balcanfia, que produce coinfecciones con algunos de estos parásitos. El ciclo de vida libre es simple, mucho más simple que Trypanosoma y Leishmania. Tienen 2 estadios bien diferenciados: el trofozoito o forma vegetativa o el quiste, que es la forma de resistencia, cuando no hay nutrientes o las condiciones del medio son desfavorables. Existen multitud de amebas de vida libre, unas patógenas y otras no, de morfologías muy diferentes. Las principales enfermedades producidas por este protozoo patógeno son las encefalitis, afecciones cutáneas
y queratitis. La encefalitis puede ser causada por especies del género Acanthameba y las especies Balamutia mandrillaris y Negleria fowleri, mientras que las afecciones cutáneas han sido descritas actualmente solamente producidas por el género Acanthameba y Balamutia mandrillaris. Finalmente, la queratitis amebiana, de momento, la mayoría de los casos es producida por especies del género Acanthameba, aunque también Balcanfia y Vermameba vermiformis son capaces de producir queratitis. Nosotros lo que nos hemos dedicado, como ya les comenté, es a buscar a esas amebas de vida libre en muestras ambientales y muestras clínicas. Y nos hemos dado cuenta de que en Canarias estamos llenos de amebas, en el suelo, en las aguas, en piel de la fruta, de la verdura. Entonces, aparte de determinar su presencia y evaluarla, cuando las tenemos aisladas, probamos tratamientos in vitro para poder matar a estas amebas y eliminarlas de las infecciones. Esto también lo hacemos con leishmania y con trypanosoma. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Ciencia UL por la invitación a participar en esta Macaronesia Macaronite y poder compartir con ustedes las investigaciones del área de Human Computer Interaction o interacción persona-computador. He titulado esta presentación de ¿cómo puede contribuir el área de HCI o Human Computer Interaction en épocas del COVID? Y lo que quiero explicar es algunas de las principales cambios o principales tendencias que se han producido en el comportamiento de nuestros usuarios antes del COVID y luego del COVID. Entonces, por ejemplo, antes del COVID íbamos a la oficina o trabajábamos en la oficina. Después del COVID, por ejemplo, pues trabajamos o teletrabajamos desde nuestros hogares. O, por ejemplo, antes llevábamos diariamente a nuestros niños a los colegios y en la época del COVID muchas veces tenemos que hacer lo que se llama la educación en casa o el homeschooling. También ha cambiado la forma de atender en temas de salud, entre otras cosas. Han cambiado muchos comportamientos de nuestros usuarios. Si observamos, por ejemplo, esta foto, vemos que en un portal muy conocido para poder seleccionar un hotel, y nos preguntamos, ¿qué foto elegirías para ver más sobre ese hotel? Vemos aquí ya que hay un antes y un post-COVID. En la era del pre-COVID, pues podríamos haber elegido la habitación con vistas al mar, y eso era lo más importante de poner en nuestros portales web. Sin embargo, en la era post-COVID probablemente nos interese la seguridad y la higiene de ese hotel. Entonces, nuestros portales, la forma de presentar la información debe cambiar. También hemos visto en algunos estudios que se han realizado que, por ejemplo, en Despegar, que también es un portal muy conocido, se ha hecho un estudio de qué paquetes vacacionales se seleccionaban en la era pre-COVID y en la post-COVID. Y ahora vacacionamos más o elegimos destinos destinos nacionales o destinos cercanos, cuando antes pues nos íbamos hacia destinos internacionales, ¿vale? Entonces vemos ese cambio de comportamiento en la era post-COVID. También podemos hablar de que estamos viviendo un nuevo mundo en donde los robots y más cosas pues han ido cambiando. No puedo, por favor, avanzar. Tenemos un nuevo mundo en donde hay una presencia de robots, hay también una presencia de distintas máquinas, por ejemplo, que nos ayudan o nos pueden ayudar en nuestra protección hacia el virus, ¿vale? También en el grupo de Donald Nielsen, Jacob Nielsen, que es uno de los gurús de la usabilidad y de la experiencia de usuario, nos dice que ha aumentado la cantidad de usuarios y que esa variedad de usuarios se ha extendido hacia usuarios de tipo que antes no eran usuarios comunes de la tecnología, como por ejemplo las personas mayores. Entonces tenemos que generar
tecnología y experiencias intergeneracionales y entender mejor a estas nuevas personas que se han incorporado al mundo tecnológico. También el HCI o el Human Computer Interaction puede ayudarnos a comprender y a explorar el virus y sus efectos en la sociedad, creando simulaciones y con estas visualizaciones podemos entender cómo funciona haciendo determinados cambios en parámetros, como si realizamos determinadas acciones van a afectar a ese comportamiento de la pandemia. Esta forma de visualización de datos también es un área en donde trabajamos los investigadores de HCI. También trabajamos en apoyar y desarrollar nuevas formas de trabajo a distancia. Han visto la explosión de las tecnologías que apoyan a las videoconferencias y trabajo colaborativo a distancia, Skype, Slack, Miro, Discord, Jitsi, Meet. Hay actualmente muchísimas tecnologías que nos están ayudando a teletrabajar y allí estamos los investigadores de HCI. También en nuevas formas de comunicación social y a distancia, a través de estas herramientas. Esto, como he dicho, se ha extendido a muchos más usuarios que los que teníamos antes. Otra manera de apoyar desde el área de HCI a la era del COVID es apoyando el desarrollo de suministros médicos y también apoyando al desarrollo de elementos para la salud y aplicaciones para la salud. Quería comentar un fenómeno, coronavirus maker, que surgió en la época del COVID, en donde miles de makers alrededor del mundo pusieron en marcha iniciativas para apoyar con sus impresoras 3D el desarrollo desde máscaras, respiradores artificiales y todo lo necesario para apoyar a el suministro médico. También los robots asistenciales, ya había comentado que los robots han venido para quedarse y han venido a apoyar en esta fase del coronavirus, tanto para proteger al personal sanitario, para reducir el riesgo de contagio, desinfectar zonas públicas o incluso para ayudar a sobrellevar el confinamiento. Hemos visto cómo tenemos robots enfermeros, robots que están asistiendo. También Boston Dynamics pues, ha puesto en marcha perros que ayudan a mantener la distancia social, ¿vale? Y esto ya los estamos viendo en esta era post-COVID y esa investigación social de esa interacción de los humanos con los robots forma parte del área de HCI. También la transformación educativa y de las organizaciones es una cuestión que preocupa a la investigación de HCI y allí también estamos investigando en nuevas formas de educar. Bueno, aquí vemos una graduación, por ejemplo, en era post-COVID. También otra área no menos importante y muy afectada dentro de la crisis sanitaria es el área del arte y de la cultura. Y allí el área de HCI también puede apoyar, no solo en las tecnologías y en las típicas tecnologías utilizadas en la cultura digital como literatura electrónica, videojuegos y sport, sino también en transformar los espacios tradicionales como por ejemplo museos y espectáculos y dar acceso en línea a lo que antes se hacía de manera presencial o tradicional. El desarrollo de videojuegos también es un área importante en donde los investigadores y las investigadoras de HCI están trabajando y aquí podemos ver un juego serio, por ejemplo, para generar conciencia sobre el coronavirus. Y una de las técnicas que se utilizan en HCI vienen de diseñar nuevas interfaces y generar innovación. Y allí, en esa generación de innovación, en esa imaginación y en ese diseño de nuevas formas de interacción, también nuestra área puede contribuir. Contribuimos entonces a la sociedad, a esta nueva sociedad pospandémica, y en esa contribución
hay que realizar estudios sociales, estudios etnográficos, estudios de campo, y nosotros pues desarrollamos y tenemos técnicas que nos ayudan a estudiar la experiencia del usuario o de las personas a través de estas nuevas experiencias digitales. Otra área, voy a ir acabando, pero otra área muy importante es el área de la desinformación o apoyar a combatir la desinformación o las fake news, generando pues distintas aplicaciones que puedan detectar esas informaciones falsas. También apoyar comportamientos saludables a través de un área de diseño que se llama diseño persuasivo y que nosotros trabajamos en esto, y diseñando también sensores, cómo interaccionaríamos en las smart cities o en las ciudades inteligentes. También los sensores y la computación ubicua se ha visto en la era del post-COVID como ha cobrado importancia, por ejemplo, el radar COVID, pero vemos también cómo influye la cultura. Por ejemplo, en Asia, estas aplicaciones han funcionado muy bien, sin embargo, no funcionan tan bien en nuestra cultura. Entonces, esta interacción con estas aplicaciones, posiblemente por la falta de confianza y por la falta de utilización de esas tecnologías de los usuarios, pues no funcionen de la manera que nosotros querríamos. Finalmente, generar metaherramientas, herramientas que nos ayuden a los investigadores del área de HCI a seguir investigando y apoyar estas investigaciones. Hay una serie de herramientas, de técnicas que nosotros trabajamos y seguimos trabajando en el desarrollo de estas herramientas. Hay múltiples herramientas que nos pueden apoyar en todas las diferentes acciones que he comentado. Entonces, para terminar, lo que veo es un mundo de oportunidades para la investigación del área de Human Computer Interaction, con nuevos usuarios, diferentes usuarios, en nuevos escenarios, en donde se está produciendo una transformación digital en todos los sectores: educación, salud, arte, cultura, negocios, etcétera, donde hay nuevas formas de comunicación social a distancia y donde podemos aportar con nuevas herramientas o nuevas funcionalidades que apoyen a esta transformación digital. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Naira Rodríguez, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias y la charla que les voy a dar hoy no va sobre mi campo de investigación, sino sobre un proyecto educativo que desarrollamos en el IAC y que permite a muchos estudiantes hacer sus propias investigaciones. Pero antes de hablarles sobre el proyecto, quiero contarles muy rápidamente un poquito sobre el Instituto de Astrofísica de Canarias. Pues el IAC es un centro de investigación y desarrollo tecnológico de relevancia internacional en el que investigamos prácticamente todas las áreas de la astrofísica. Además, el IAC gestiona los observatorios de Canarias, el del Teide en Tenerife y el del Roque de los Muchachos en La Palma. Y gracias a las condiciones excelentes que tenemos aquí en nuestras islas para la observación astronómica, muchísimos países deciden instalar sus telescopios en los observatorios, en nuestros observatorios. Por tanto, en la actualidad contamos con más de 50 instalaciones telescópicas en los observatorios de Canarias de aproximadamente unos 27 países. Bien, pues a pesar de que en Canarias tenemos centros de investigación punteros, como puede ser el IAC, tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Pues que es el bajo número de estudiantes que deciden hacer carreras científico-tecnológicas. Por ejemplo, en este estudio de este año de la Fundación BBVA, si nos fijamos solo en el porcentaje de estudiantes que son graduados en ciencia y tecnología, en lo que llamamos las áreas STEM, vemos que Canarias está en el tercer peor puesto dentro de España y muy lejos de lo que sería la media europea. ¿Cuál es el problema? ¿Qué puede estar pasando? Pues otro estudio relativamente reciente, realizado por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, sobre las vocaciones científicas de estudiantes españoles de secundaria, vieron que la falta de interés del alumnado por estas áreas se debe principalmente a tres factores. Por un lado, la forma en la que se imparten estas asignaturas en las clases. Por otro lado,
su complejidad y la aparente falta de salidas profesionales atractivas. Entonces, ¿cómo podemos motivar al alumnado para que se interese por la ciencia y la tecnología, por estas áreas? Pues en el Instituto de Astrofísica de Canarias llevamos más de 15 años desarrollando proyectos enfocados en la comunidad educativa, intentando motivar, incentivar el interés por la ciencia y las vocaciones científico-tecnológicas. Muchos de estos proyectos están centrados en la población, en la comunidad educativa de Canarias, pero otros, como el proyecto del que voy a hablarles, el proyecto educativo con telescopios robóticos, o PITER, también está abierto a la comunidad española y también a centros extranjeros. Pues PITER es un proyecto que está diseñado para todos los niveles educativos preuniversitarios, empezando desde primaria, y en los que tenemos aproximadamente unos 260 centros en toda España, muchos de ellos, casi la mitad, aquí en Canarias. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos con este proyecto? Pues en primer lugar, queremos que los estudiantes se acerquen a la ciencia de forma práctica, que puedan desarrollar sus propias investigaciones científicas utilizando unas herramientas muy especiales que ahora les voy a comentar. Con esto queremos incentivar el interés por la ciencia y fomentar vocaciones científico-tecnológicas, y por último también hacemos un foco muy importante en la formación de los docentes para que puedan desarrollar estos proyectos junto a su alumnado. ¿Cómo conseguimos estos objetivos? Pues utilizamos los telescopios robóticos. Estas son unas herramientas que permiten hacer observaciones totalmente de forma autónoma. Es decir, estos telescopios no necesitan que haya personal en el telescopio, en el observatorio, controlándolos o manejándolos. Para usarlos, lo único que necesitamos es un ordenador con una conexión a Internet. Y otra de las ventajas que tiene para poder usarlo en proyectos educativos es que son colectivos, es decir, que una misma noche, más de una docena de diferentes usuarios pueden hacer observaciones con estos telescopios. ¿Cuáles son los telescopios que podemos usar? Pues el más grande de ellos es el telescopio Liverpool, que se encuentra situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma y que es uno de los telescopios robóticos más grandes que existen en el mundo. Con este telescopio, el Instituto de Astrofísica de Canarias decidió destinar un 25% del tiempo español que tenemos en este telescopio para proyectos educativos, y es así como nació PITER. En los últimos años, a partir de 2018, hemos sumado también otros robots. ¿Y cuáles son estos telescopios robóticos? Pues somos socios educativos del Observatorio Las Cumbres, y esto nos da acceso a poder usar sus telescopios de 40 centímetros que están situados en 6 observatorios alrededor del mundo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Así que tenemos acceso también al cielo que se ve desde el hemisferio sur. Y también tenemos acceso a 2 telescopios de 40 a 50 centímetros en el observatorio del Teide, que pertenecen a la Open University. ¿Qué podemos hacer con este proyecto, con PITER? Pues, como decía, lo que nos interesa es que el alumnado se acerque a la ciencia de forma práctica. Entonces, para ello, hemos desarrollado varias unidades didácticas o situaciones de aprendizaje que permiten acercarse a diferentes conceptos relacionados con un tema de astronomía, y que incluyen también actividades prácticas que hacen uso de imágenes reales obtenidos con los telescopios robóticos. Además, el proyecto dispone de un software propio, especialmente diseñado para educación, que nos permite visualizar las imágenes y analizarlas, trabajar con ellas. Además, se puede complementar el proceso científico obteniendo sus propias observaciones de diferentes tipos de objetos en el universo, y la parte más importante sería el desarrollo de proyectos científicos, de investigaciones científicas, que pueden ser tanto propuestas por nosotros desde el proyecto como diseñadas por el propio centro educativo. Para ello les damos asesoramiento científico-técnico y también fomentamos el trabajo colaborativo, tanto dentro de la clase como con otros centros educativos, tanto españoles como extranjeros. ¿Qué tipos de proyectos se pueden hacer? Pues
proyectos de primaria pueden ir desde la investigación del sistema solar o este ejemplo que tengo aquí de el estudio de los diferentes objetos que forman el catálogo Messier de nebulosas y galaxias, hasta proyectos más complejos como este desarrollado por un profesor de matemáticas del Instituto IES El Calero en Gran Canaria con su alumnado de segundo de la ESO, en el que investigaron y descubrieron 2 nuevas estrellas variables. O sea que se pueden hacer también descubrimientos científicos que nos ayuden a la ciencia de forma profesional. Y bueno, solo me queda invitarles a que visiten la web del proyecto y si son docentes y les ha parecido interesante, pues que se apunten para participar en el proyecto y también a las formaciones que damos a lo largo del año. Y si son madres, padres o estudiantes, que animen a sus profes para que, si les ha parecido interesante, puedan apuntarse y realizar observaciones con estos telescopios. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Almansa, del Instituto Español de Oceanografía. Antes de nada, muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Bueno, va a tratar sobre los cefalópodos, sus cerebros, su comportamiento, sus innovaciones evolutivas. Bien, como ya he dicho, pertenezco al Instituto Español de Oceanografía, donde trabajamos aspectos de cualquier aspecto relacionado con el medio marino y concretamente trabajo en la nutrición y fisiología del pulpo. Bien, ¿qué es lo que vamos a empezar haciendo? ¿Cómo han evolucionado los cefalópodos, podemos decir, ¿no? Como saben, los cefalópodos son moluscos, mejillón, caracoles, que se forman hace 515 millones de años, se separan del resto de los moluscos. Tienen ahí una foto de cómo serían los primeros cefalópodos, que seguro que han visto algunos este tipo de fósiles, los ortoceras, y de ahí viene directamente lo que hoy conocemos como Nautilus. De otro grupo de este grupo que vemos ahí, se forman lo que conocemos como los amonites, los famosos amonites, los fósiles, que son también cefalópodos, y posteriormente se forman otros cefalópodos, que son el pulpo, el calamar, los chocos, que le llamamos coloideos. Lo que quiero resaltar de esta diapositiva es la enorme convergencia evolutiva de estos últimos grupos, de los coloideos, con los vertebrados, es decir, con nosotros y con otros tipos de vertebrados. ¿En qué nos parecemos? Pues ojos muy parecidos, cerebros complejos, sistemas circulatorios cerrados. Son parecidos a los vertebrados y son muy distintos de otros moluscos como puede ser el mejillón o el caracol, por ejemplo. Lo más llamativo de esta convergencia evolutiva es que el ancestro común de los vertebrados y de estos cefalópodos pues eran una especie de gusanos, por decir, que vivieron hace 550 millones de años, que eran los primeros animales bilaterales. A partir de estos gusanos se forman lo que conocemos como protóstomos, tan moluscos, artrópodos, y conocemos también otro grupo como deuteróstomos, que son los equinodermos, los erizos de mar o los cordados, de donde vienen los vertebrados. Fíjense aquí, me gustaría resaltar que el ser humano tiene más relación con un erizo de mar que con un pulpo. Sin embargo, tenemos una fuerte convergencia evolutiva. ¿Dónde se ve? Hablando de esa convergencia, ¿no? Pues podemos ver, si vemos aquí en esta diapositiva, por ejemplo, el pulpo, aquí ven el manto, aquí donde tiene todos los órganos, el sistema digestivo, respiratorio, la gónada, y este es el cerebro. Este es un cerebro principal, que aquí lo tenemos, más ampliado, que es una serie de ganglios, que es el que da lugar a ese comportamiento complejo de aprendizaje que conocemos de los pulpos. Lo que sí hay gente que dice, bueno, es que el pulpo tiene 8 cerebros. No es exactamente así. Es más bien que hay un ganglio en cada brazo, un conjunto de neuronas, que le da una gran autonomía. Viene a ser como que el cerebro principal da una orden y los ganglios hacen que el brazo actúe de manera muy autónoma. Por ejemplo, un pulpo puede meter un tentáculo dentro de una cueva y gracias a unos receptores del gusto que tiene en sus ventosas puede detectar si hay comida y cogerla de una forma muy independiente del cerebro, sin necesidad de la vista. Y eso hace que sea un animal muy especial. No son 8 cerebros, pero casi. Son una serie de unidades central y unidades periféricas muy autónomas. Después, por ejemplo, tendríamos también usa con una convergencia no solo a nivel de pulpo, de órganos, sino a nivel molecular. Por ejemplo, hay una serie de moléculas, las protocaderinas, que están muy relacionadas con el desarrollo del cerebro. ¿Qué ocurre? Pues fíjense, volvemos a nuestro gusano ancestral y esas protocaderinas
en todos los distintos animales, son abundantes en humanos, en peces y también en pulpo. En otros animales, en otros moluscos también, pero mucho menos. Es decir, estaban en todos, pero se han disparado en ciertas especies que además tienen un cerebro relativamente complejo. No es la única especie, no es la única molécula, hay otras moléculas que le ocurre algo similar. Y, por ejemplo, a ver, sí, después también, ya decimos que esto es la convergencia hacia vertebrados, ¿no? Han desarrollado una serie de aspectos muy similares a vertebrados. Sin embargo, ¿cómo se han diferenciado de otros moluscos como los mejillones? Pues desde el principio. Aquí tienen el desarrollo embrionario. Los moluscos, mejillón, los caracoles, forman una especie de... sus primeras células del embrión se forman de manera espiral. Y sin embargo, en el caso de los cefalópodos no, de forma plana. Esto que parece algo simple va a ser muy importante de cara al posterior desarrollo. Ya marca una diferencia desde los primeros estadios. Y después, si por ejemplo, también los moluscos siempre tienen una larva trocófora, que le llamamos, un tipo de larva, y sin embargo el pulpo no, tiene un desarrollo directo. Es decir, ahí tiene una serie de cambios, innovaciones evolutivas muy importantes que le marcan mucha diferencia respecto al resto de moluscos y, curiosamente, terminan en convergencia con los vertebrados. Se han hecho estudios a nivel genómico de por qué se debe eso y se han encontrado algunas cosas curiosas que ayudan a explicar. Por ejemplo, tiene un genoma muy repetido, la mitad de su genoma está repetido, un 50%, tiene determinadas familias de genes que se han repetido mucho, cambio en el orden de los cromosomas, son muy distintos. Transposones, ¿qué son los transposones? Son secuencias de ADN que saltan de un sitio a otro del genoma. Parece que están relacionados con antiguos virus que se insertaron en el genoma. O, por ejemplo, también hablamos de la edición de RNA. ¿Qué es la edición de RNA? Pues ustedes saben que el ADN, nuestros genes, se traduce o se transcribe a RNA y ese RNA a proteínas que son los que forman el cuerpo, ¿no? Las estructuras corporales. Bien, pues el RNA que se pensaba que era algo estable, no, cambia. Pero es que en los cefalópodos cambian mucho más que en otros animales, lo cual da mucha más variabilidad. Y de hecho, curioso, hace poco se ha descubierto que en el calamar ese RNA incluso cambia fuera del núcleo, no se había visto nunca hasta ahora en ningún animal. Entonces, son una serie de innovaciones evolutivas que dan una variabilidad muy grande y explica estas formas tan curiosas, ¿no? Ya voy a comentar algunos aspectos también de los cefalópodos, la visión. Fíjense, esto es un ojo de pulpo, un ojo humano, son prácticamente idénticos. Y desde luego, el ojo que podía tener ese gusano ancestral, que era común en ambos casos, no era para nada parecido a esto. Sin embargo, han desarrollado muy parecido. Tienen visión polarizada. Pueden ver la luz polarizada, lo que le permite ver a las presas de esta forma, mucho más llamativo, le ayuda mucho a capturar las presas, incluso en aguas turbias. La pigmentación es una característica. Aquí tienen un calamar muy variable, la cambian en cuestión de segundos, se adaptan a cualquier entorno, es algo impresionante. Eso es gracias a esto que tienen aquí, que son unos cromatóforos que se expanden o se contraen y cambian rápidamente de color. Hay algunos vídeos en internet impresionantes al respecto. Hablar de los desarrollos, estos son un desarrollo de los huevos, de las paralarvas, una paralarva, y estos son una paralarva vista al microscopio electrónico. Aquí pueden ver las ventosas y la boca tiene un pico con el que atrapan a sus presas. Bien, ¿qué hay respecto al desarrollo? Pues aquí lo tienen, por ejemplo, la larva recién nacida, cómo va ampliando sus tentáculos hasta que parece un pulpito chiquitito. ¿Cómo se alimenta? Pues se alimenta de una forma muy peculiar. Agarran a sus presas, normalmente crustáceos, la agarran por el caparazón, rompen el caparazón con esa boca que han visto, sueltan unas neurotoxinas que paralizan a su presa, sueltan unas enzimas que rompen las uniones musculares, absorben ese tejido, ese músculo, y dejan el caparazón vacío flotando. Con lo cual pueden coger presas incluso más grandes que ellos. Después, por curiosidad, aquí son imágenes que se han captado, un tipo de cefalópodo, argonautas, juveniles, que se han visto montados encima de una medusa.
Y bueno, hay vídeos en internet muy interesantes viendo cómo están la medusa moviéndose y el cefalópodo encima como si estuviera en un rodeo. Puede ser que se lo esté pasando bien, no lo sé, pero desde luego, no, según algunos compañeros, lo que están haciendo es también rompiendo el gorro de esta medusa, la cabeza, llegando, accediendo al estómago y cogiéndole la comida. O sea que bueno, no es solo diversión. Y bueno, ya para ir terminando, el bienestar animal. Estos animales, al tener un cerebro complejo, un comportamiento complejo, cuando nosotros los tenemos en acuarios para una exposición o para investigación, es obligatorio por ley que estén bajo determinadas condiciones que aseguren su bienestar. ¿Cómo lo conseguimos? Pues poniendo distintos ambientes en el tanque. También, por ejemplo, pues podemos poner laberintos, juegos de llaves, que ellos los pueden mover, esas llaves. Esas llaves, si las mueves, pues puede aparecer una presa, puede cambiar el ambiente. Ponemos el alimento dentro de botes, que eso seguro que lo han visto todos, lo abren, lo comen. En fin, hay una serie de requisitos que ayudan y hoy en día hay muchos estudios sobre ese comportamiento complejo, saber si ese comportamiento implica efectivamente un cierto grado de inteligencia o no. Hay mucha discusión al respecto. Y bueno, en fin, eso es lo que se está trabajando hoy en día con el pulpo y con otros cefalópodos. Y bueno, nada más. Solamente darle las gracias por su atención y eso es todo. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias y bienvenidos a esta exposición en la que mi compañero Jorge Pazán y yo, Verónica Pino, vamos a intentar dar una visión general sobre qué es lo que hacemos en estas investigaciones conjuntas y que de alguna manera implican dos conceptos a priori un poco extraños, porque vamos a hablar de cristales y vamos a hablar de medio ambiente. Vamos a hablar de cristales. Yo de cristales... O sea, ¿qué son los cristales, Jorge? Pues, porque yo pienso siempre ahí el contenedor, las botellas de vidrio. ¿De qué va esto? Buenas noches. Pues vamos a hablar de cristales y lo primero es saber qué es un cristal, porque siempre identificamos los cristales con las ventanas. Abrimos una ventana y decimos, vamos, abre el cristal de la ventana. Y justamente eso es lo que no es un cristal, ¿vale? Porque la ventana no está hecha de cristal, está hecha de vidrio. ¿Qué son los cristales? Los cristales son esas agrupaciones en las que todos los elementos que lo forman están ordenados. Un cristal de diamante tiene todos sus átomos de carbono perfectamente ordenados, igual que la esmeralda, el cuarzo y en general los minerales. Pero no nos quedamos ahí. Tenemos cristales por todas partes. Tenemos cristales en los huesos, en los dientes, hay cristales en las pinturas. Todo lo metálico es básicamente cristalino. Vaya, pues yo fíjate que me había quedado con la idea de entrada que los cristales solo eran las ventanas. Gracias, Jorge. Y espérate, redes metalorgánicas. Me has dicho que tu grupo trabaja en redes metalorgánicas. ¿Y eso? Pues las redes metalorgánicas son un tipo de materiales cristalinos. Por eso los cristales. ¿Son cristales también? También son cristales, Vale. Porque en su interior está todo muy ordenadito. ¿Y qué es lo que está ordenado? Pues dos cosas. Unos ligandos orgánicos, esos de ahí, y unos clústeres metálicos o iones metálicos. Tenemos las dos opciones. Y eso se ordena para dar una red que llamamos red metalorgánica o MOF. Se pueden construir muchos tipos de redes, dependiendo del ligando orgánico o del clúster metálico que se use. Entonces, bueno, esto da lugar a distintas topologías y a distintos materiales. Y una cualidad muy particular de estos MOFs es que son muy porosos. Son muy porosos. Se me están ocurriendo algunas ideas. Bueno, vamos a ver. Y esto, pues no sé, háblame un poco más de ello. Necesito pensar a ver si se me ocurre alguna idea para utilizar estas redes cristalinas. Continúa, por favor, Jorge. Bueno, pues estas redes se preparan de diferentes maneras, aunque suelen ser materiales que son metaestables, hace falta calentarlos. Usamos un reactor solvotermal, como el que tenemos ahí. Metemos nuestros materiales y lo calentamos y obtenemos la red. Además, podemos hacer muchas variaciones, utilizar distintos grupos funcionales o moléculas que sean capaces de modificar esos
poros de los que te he hablado, porque estos materiales son realmente porosos. Es decir, hay muchas cosas que pueden entrar en su interior. Y además, por lo que me estás contando de estas preparaciones, además los tamaños también podemos modificarlos, podemos tener cierto control. Sí, podemos variar el tamaño de partícula y podemos variar también el tamaño de los poros, dependiendo del ligando y el tipo de síntesis que utilizamos. Vale, déjame pensar. Bueno, Jorge, te voy a contar un poco en qué trabajo yo y a lo mejor así podemos encontrar un punto en común, ¿te parece? Pues, yo trabajo en cosas que tienen que ver con la química verde y yo sé que es contradictorio, yo lo sé. ¿Qué es la química verde? Porque si pensamos en química todo es malo, ¿verdad? Sí. Todo es contaminación, es terrible y encima yo digo que yo trabajo en química verde. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues la realidad es que los químicos llevamos mucho tiempo muy preocupados con la contaminación medioambiental porque de facto la gran mayor parte de la contaminación medioambiental viene de las industrias químicas. Entonces estamos replanteando todos los procesos, los reactivos que utilizamos, cómo los manipulamos, para intentar que cada vez nosotros no seamos los responsables de esta contaminación medioambiental. Entiendo. O sea, que verde indica más sostenible, quizás. Más sostenible es como pensar en la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces todo va girando a intentar pues minimizar el impacto que hasta la fecha nosotros estamos causando en la naturaleza. Nuestro grupo además trabaja en química analítica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues tenemos algo un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque los métodos de análisis convencionales, para nosotros saber a los contaminantes a los que nos enfrentamos, paradójicamente contaminan un montón. ¿Cómo puede ser? Sí, de verdad. Porque nosotros tenemos que utilizar un montón de disolventes orgánicos en grandes cantidades a veces. Esto nos lleva un montón de tiempo en el laboratorio, consumo de energía, calentamiento. Entonces, esto es muy poco sostenible. Cada vez más los esfuerzos en química analítica se dirigen a intentar que estos procedimientos sean lo más sostenible posible. ¿Y cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo estamos intentando hacer? Pues mira, a nosotros se nos han ocurrido estrategias del tipo no usar grandes cantidades, sino microcantidades, microlitros, microgramos, incluso nanogramos, usando a lo mejor materiales a escala nanométrica e incluso utilizando unas técnicas de microextracción que podemos automatizar. ¿Para qué? Para que cada vez el impacto de nuestro método de análisis sea el menor posible. Y fíjate que es muy interesante porque en el desarrollo de estas nuevas técnicas cada vez más nos interesan incorporar nuevos materiales. No sé si tus cristales, esos MOF de los que hablas, podríamos... ¿Qué se te ocurre? Pues, mira, como las redes metalorgánicas son unos materiales muy porosos, quizá en su interior podríamos atrapar moléculas contaminantes. ¿No sería una buena idea? Como una red que atrape, como si estuviéramos pescando y en lugar de, no sé. Exactamente. Vale. Los MOF son una red tridimensional. Y en esos espacios entre los iones metálicos y los ligandos orgánicos podemos incorporar moléculas contaminantes que estén en el medio. De acuerdo, o sea, nosotros atrapamos esos contaminantes en nuestros poros y oye, se me ocurre por las técnicas que yo utilizo, pues a lo mejor luego podemos quitar el contaminante y además podemos reutilizar tu red cristalina. Por supuesto. Para no tener que estar... Pues fíjate que yo creo que esta es una combinación de nuestras técnicas que puede ser muy interesante. De facto, esto es lo que estamos haciendo en el grupo de investigación. Estamos con esta aproximación multidisciplinar que combina química inorgánica, ciencia de los materiales, las redes cristalinas que prepara Jorge y nosotros que trabajamos en nuevos métodos de análisis que sean mucho más sostenibles. Pero vamos a hacerlo con un estudio de caso, con un problema concreto. A ver, estamos en Canarias, nos rodean, nuestras islas están rodeadas de agua, es muy importante que el medio marino esté pues lo menos contaminado posible. Entonces, nosotros tenemos que tener técnicas de análisis que a nosotros nos aseguren la seguridad de las aguas de baño, por ejemplo, y cada 2 por 3 tenemos problemas, ¿no? Tenemos problemas de vertido. ¿Cómo abordamos esto? O sea, tenemos que hacer un análisis de esas muestras de agua. ¿Qué hacemos? Yo ya veo el problema es ese. Tenemos que hacer ese análisis, pero ese análisis tiene que ser sostenible. Por tanto, venga, nuestro grupo es un experto en tomar muestras representativas de ese agua. Y ahora, pues, ¿qué hacemos? Pues habrá que utilizar el material, no uno cualquiera. Uno que sea el mejor para lo que queremos extraer. Vale. O sea, que tenemos que pensar qué es lo que vamos a extraer y seleccionar el MOF más adecuado.
pero déjame a mí pensar, yo no solo el MOF, yo creo que la técnica que usemos junto con el MOF puede ser importante también, ¿de acuerdo? Bien, Entonces, pues, ¿cómo hacemos ese diseño? sí. ¿Cómo diseñamos ese MOF para que sea el más adecuado? ¿Cómo lo hacemos? Pues primero hay que ver qué contaminantes son los que queremos extraer. Una vez que los identifiquemos, tenemos que adecuar el tamaño del poro al contaminante que vamos a intentar extraer. El tamaño del poro de las redes metalorgánicas lo podemos cambiar variando el ligando orgánico, de tal forma que podemos hacer poros mayores o poros más pequeños. Además, necesitamos que el MOF sea estable en el medio que hacemos la extracción y también en el medio que hacemos la desorción. Así que tenemos que buscar un MOF bien estable. Vale, es interesante. O sea, que podemos diseñarlo con cabeza, con modificaciones químicas para que esto sea lo más adecuado para nuestros contaminantes y a su vez lo más estable posible. Y bueno, ¿cómo los puedo utilizar yo? Pues podemos utilizar muchas estrategias. Podemos coger esos cristalitos e introducirlos en unos pequeños cartuchos y pasar nuestra muestra de agua por esos cartuchos a ver si los atrapamos, o bueno, o no, o directamente a lo mejor cojo la muestra y añado este material para que interaccione y podamos extraerlo. Jorge, por casualidad, ¿alguno de estos cristales podríamos hacerlos magnéticos? Podríamos. En realidad, podríamos hibridizarlos con otros. Vale. Ellos de por sí quizás no sean magnéticos, pero podemos utilizar algún material magnético, ¿vale? Y unirlo a nuestra red metalorgánica. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque si nosotros tenemos un material magnético capaz de extraer contaminantes, una vez hemos añadido este material a la muestra de agua, si ponemos un imán, podremos separar el material y separar los contaminantes. Pues mira, esta idea me gusta. Y bueno, hay otra técnica que es usar unas fibras. Hay unas fibras muy cómodas que tú vas directamente con tu fibra a la muestra de agua y directamente extraes tus contaminantes. Oye, pues a lo mejor podemos incorporar estas redes cristalinas a estas fibras, no sé. Por supuesto, podríamos intentar incorporarlas a las fibras o a cualquier soporte que se te ocurra. En realidad, los MOFs tienen mucha versatilidad para poder utilizarse en cualquier dispositivo. Jorge, me gusta tu investigación y ¿qué te parece si la acoplamos a la investigación que estamos haciendo? Me parece una idea estupenda. Pues en realidad es lo que llevamos haciendo en estos últimos años, a través de este grupo multidisciplinar, utilizar los conocimientos de Jorge desde el campo de la física y la ciencia de los materiales y nuestros conocimientos del campo de la química analítica y el análisis medioambiental para integrar estos dos mundos, lo que son cristales y medio ambiente. Y por supuesto, aunque estamos Jorge y yo haciendo esta pequeña descripción de una manera informal de lo que hacemos en el grupo, esto es la obra de un enorme grupo de personas y particularmente nosotros queremos agradecer además a los doctorandos y a los jóvenes investigadores que con su ilusión y su trabajo sacan adelante día a día pues todas nuestras investigaciones. Y por supuesto, gracias por la invitación y gracias por escuchar. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy María Quintana, actualmente trabajo en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias con un contrato predoctoral y hoy he venido a hablarles de la investigación y la sanidad vegetal para el caso concreto del género de bacterias Candidatus liberibacter. Este género es especialmente relevante porque está asociado a una de las enfermedades más devastadoras de los cítricos. Esta enfermedad se conoce como greening o HLB. HLB son las siglas en chino de Juan Longbin, que significa enfermedad del brote amarillo, por ser este su principal síntoma. Aunque entre otros, los árboles con HLB producen frutos de pequeño tamaño, deformes y con inversión de color. La primera vez que se documentó esta enfermedad fue en China en 1919 y desde entonces se ha dispersado tanto hacia el este como hacia el oeste, poniendo en riesgo la citricultura global. Afortunadamente, HLB no se encuentra en Europa. Sin embargo, el riesgo de su posible entrada es una amenaza para los países productores de cítricos, como es el caso de España.
En 1970, un grupo de investigación observó en el floema de las plantas sintomáticas esta bacteria. Recordemos que el floema es el haz vascular que es el encargado de transportar la savia elaborada, y que la bacteria se encuentra allí significa que solo por su presencia va a influir en el funcionamiento del mismo. Este grupo de investigación vio la bacteria sin saber en realidad que lo era, porque no conocían su naturaleza. Por eso durante muchos años se denominó organismo del greening. 3 años más tarde, este organismo se vio en unos insectos conocidos como cílidos, que son vectores, en concreto en la especie Trios eritreae y Diaphorina citri. En 1984, la doctora Monique Garnier publicó que el organismo del greening era en realidad una bacteria gram negativa. Y 10 años más tarde, tras poder amplificar su ADN mediante PCR, se pudo al fin proponer un género, el género Candidatus liberibacter. Liberibacter viene de liber floema y bacter bacteria, y Candidatus es un término taxonómico que se añade antes del género para denominar a aquellos organismos que no han podido ser cultivados. Esto es muy importante porque significa que no se han podido completar los postulados de Koch, y por eso se dice que estas enfermedades están asociadas a plantas y asociadas a enfermedades, y no que son el agente causal. En esta misma publicación aparecieron por primera vez los nombres de 2 especies, Candidatus liberibacter asiaticus y Candidatus liberibacter africanus, asociados al HLB. Hasta aquí hemos recorrido 75 años de historia, es decir, hemos tardado 7 décadas en asociar una sintomatología a un género de bacterias. Desde 1994 todo ha ido más rápido. Aparecieron nuevos síntomas en zanahoria y papa que se asociaron a una nueva especie dentro de este género, se la llamó Candidatus liberibacter solanacearum, y en solo 6 años, entre 2009 y 2015, se secuenciaron todos los genomas de las bacterias asociadas a enfermedades de plantas de este género. Durante todo este tiempo, estas bacterias han dejado paisajes desoladores en campos de cítricos. Solo en Estados Unidos, la superficie dedicada a este cultivo se ha reducido en un 20% y su producción en un 40%. Además, en campos de zanahoria y papa han ocasionado múltiples pérdidas económicas, ya que hasta ahora estas enfermedades son incurables. Son varias las investigaciones que se han llevado a cabo para estudiar el ciclo de las enfermedades asociadas a este género. Un sílido no infectado, al alimentarse de una planta infectada, adquiere la bacteria. Y tras un periodo de latencia en el que la bacteria se multiplica en su interior, es capaz de transmitirla a una planta sana, haciéndola infectada. Es decir, que para que la enfermedad aparezca, tiene que coexistir el vector, la bacteria y una planta hospedadora de ambas, siempre y cuando las condiciones ambientales sean las adecuadas. Si colocáramos en un mapa del mundo la distribución de estas bacterias, veríamos que este género está en todos los continentes excepto en el Antártico. Como hemos visto, la dispersión de estas bacterias se realiza naturalmente a través de sus cílidos vectores. Pero lo cierto es que el trasiego de especies vegetales y el comercio internacional hacen que se facilite y se incremente la dispersión de estas bacterias hacia lugares que no están infectados. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias colabora con otros centros de investigación para mejorar la detección de este género. Hemos desarrollado un protocolo de PCR en tiempo real capaz de detectar de una forma precisa y sencilla estas bacterias en casi todos los hospederos conocidos. Además, hemos evaluado la influencia de los métodos de extracción de ADN y de la preparación de los cílidos en su detección. Por otro lado, como Candidatus liberibacter solanacearum se encuentra en Canarias, en zanahoria y otras apiáceas, hemos evaluado el riesgo de transmisión a cítricos y
la posibilidad de generar HLV. En definitiva, investigamos en sanidad vegetal porque la protección de la salud de las plantas es esencial para la supervivencia humana. Y además, como recoge la FAO, puede ayudar a erradicar el hambre, disminuir la pobreza, aumentar el desarrollo económico y proteger el medio ambiente. Las investigaciones en este campo serán claves para afrontar problemas actuales y problemas futuros, ya que el comercio internacional, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad facilitan la dispersión de organismos nocivos. Y además la investigación va a ser la única que nos dé herramientas verdaderamente eficaces para luchar contra ellos. Nada más, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Yo me llamo Antonio Darwich, trabajo en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna y me encargo de enseñar a los futuros maestros de primaria e infantil sobre cómo enseñar ciencia a alumnos pues, de todos los niveles preuniversitarios. Hoy quería hablarles un poco sobre ese tema. Todos los científicos, los investigadores que han pasado y han dado charlas a lo largo de la jornada de hoy, todos han sido alumnos de infantil, todos han sido alumnos de primaria, todos han pasado por una secundaria. Y todos, básicamente toda la población pasa por esos niveles educativos. ¿Qué pasa para que tan pocos estén interesados por las ciencias experimentales? Es un tema bastante complejo en el que trabajo y una de las posibles soluciones a esta problemática es formar bien a los futuros profesores de infantil y primaria. Ese es un poco mi objetivo. La tarea es muy compleja porque por todas partes va a haber problemas. Hay problemas en la sociedad, hay problemas en la familia, los alumnos ya no son como los que eran antes, los profesores no son como los que eran antes, hay problemas administrativos, burocráticos, el currículum, como dice un famoso pedagogo, Ángel Pérez, el currículum tiene kilómetros de extensión, pero milímetros de profundidad. Entonces, damos muchísima materia a los chicos con muy poca profundidad. Entonces, si sumamos todos estos aspectos, podemos tener un poco una visión de cuál es el problema que tenemos a la hora de captar tan pocas personas para que estudien carreras de tipo científica. Dentro de esta gran problemática, mis pequeñas aportaciones, mis pequeños granos de arena, esta gran montaña que es la didáctica en infantil y en primaria, les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos trabajar la didáctica de la ciencia, hacerla más atractiva, que coja un poco más de curiosidad y de enganche hacia el alumnado. He llamado a este pequeño taller rápido carpintería lumínica, porque también está relacionado con otra de mis pasiones, que es el cielo, la astrofísica. En la astrofísica jugamos como los carpinteros juegan con la madera, en la astrofísica jugamos con la luz, ¿de acuerdo? Tenemos herramientas como los martillos, los cinceles, los destornilladores, los carpinteros. Existen también herramientas para moldear, jugar con la luz. Y lo bueno que tiene la luz es que es fácil de trabajarla, podemos hacerlo incluso desde casa. Lo que les voy a mostrar ahora puede ser una experiencia súper chula de hacer, por ejemplo, en un confinamiento. Esperemos que no vengan más, pero es una cosa que podemos hacer desde casa, como lo he hecho yo. Esto es el pasillo de mi casa. Ahí ven una luz que es una luz fluorescente que tenemos en el pasillo. Y le he hecho una foto al pasillo con el móvil. Y delante de la cámara del móvil he puesto lo que se llama una red de difracción. Es un pequeño plastiquito que es fácil de conseguir, que actúa como un prisma, nos dispersa la luz. La luz que ahí ven blanca, la ven tanto arriba como abajo, dispersada en los colores que la forman. Forman pues una especie de arco iris. Vamos a centrarnos a ver con detalle ese arco iris. Aquí le tenemos un poquito más en grande. Herramienta fundamental que tenemos que empezar a mostrarle a nuestros alumnos es la capacidad de observar. Un científico es un gran observador, no es un empollón, es un gran observador. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver una distribución de colores, como si fuese un poco la de arco iris,
pero si nos fijamos con detalle, hay ciertas bandas que aparecen, una verde, otra violeta y otra naranja, que no se ve mucho, que son unas bandas que son un poquito más intensas, como hay unos colores que son más intensos que el resto de la banda del arco iris que aparece en esta luz, que es simplemente la luz dispersada de una lámpara fluorescente. La corto, la pongo un poquito más bonito, la pongo en horizontal. ¿Para qué? Para compararla ahora con la luz que emiten desde medido en laboratorio distintos compuestos químicos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí a la izquierda tienen la luz descompuesta emitida por distintos elementos. Y a la derecha tienen la que hemos tomado desde el pasillo de mi casa. Se pueden ver que es la suma de lo que se llama un continuo, o sea que la lámpara está caliente, eso ya lo sabemos, y esas banditas que aparecen de color violeta, verde y naranja, si vemos a la izquierda y empezamos a comparar con quién se parece, veremos que esas banditas son exactamente las mismas que emitiría un gas de mercurio. Entonces, ¿qué hemos hecho? Algo que hacen comúnmente los astrofísicos. Son capaces de identificar a distancia de qué están compuestos los objetos, investigando su luz. Yo, sacando una foto desde el pasillo, he conseguido adivinar que la lámpara fluorescente en su interior tiene gas de mercurio. ¿De acuerdo? Esa es un poco la herramienta con la que trabajamos en astrofísica. Otro día que estaba un poco aburrido en un aparcamiento, pues hice lo mismo, pero apuntando a estas lámparas de color naranja que están en la carretera. Lo mismo, apunté con el móvil y esta pequeña plastiquito que me permite descomponer la luz. Lo ven a los lados de la lámpara. Aquí ven la distribución de luz de esa lámpara y vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez, buscar con luces conocidas en laboratorio de qué estaría compuesta la lámpara que está emitiendo la luz en estas lámparas en la carretera. ¿Se fijan? Clava perfectamente la muestra que obtuve en la lámpara de la autopista y sería una lámpara de sodio. Exactamente lo mismo que se hace en astrofísica. Desde la distancia comparamos lo que observamos con lo que ya medimos directamente en un laboratorio. Esa es una de las herramientas básicas de la astrofísica. Y podemos jugar con muchísimas fuentes de luz, luces LED, lámparas incandescentes, etcétera, etcétera, y jugar, ver, manipular lo que es la luz y sus propiedades. Y lo más curioso de todo es que la luz es energía. ¿Y dónde proviene esa energía? Pues básicamente lo que estamos viendo, esas bandas de energía, son saltos de electrones en un átomo, de estados de más energía a estados de menos energía, o viceversa. Dicho de otra forma, esas bandas de colores, lo que nos estamos visualizando, básicamente son átomos, elementos que están en distintos niveles de energía y que van saltando o decayendo. Entonces, con algo tan sencillo como un móvil, un plástico que disperse la luz, podemos, sin ningún problema, sacar las propiedades, las características más importantes de la luz y cómo hacemos una analogía, un símil con la forma en que se trabaja, por ejemplo, en astrofísica. Pues esto era un poquito lo que les quería contar, las formas en que desde el punto de vista educativo podemos empezar a ir cambiando un poco la tónica que se está llevando en educación. De esa forma intentar ganar más adeptos al mundo futuro de las ciencias experimentales. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor Tagua y voy a hablaros de camello que curan. Yo soy investigador aquí en la Universidad de La Laguna gracias al programa Agustín de Betancourt. Y bien, lo primero que voy a hacer es decirlo mal todo el tiempo. Voy a decir camellos canarios, pero realmente no son camellos. Lo que realmente tenemos aquí son dromedarios, que son los de una joroba. Y después ahí están las dos especies de camellos reales, que son los que tienen las dos jorobas. Si alguna vez tenéis alguna duda, el camello, el dromedario, la D, una joroba. Camello bactriano, la B, las dos jorobas. Espero que os sirva el truco. Y bien, el camello canario, sí, lo estoy diciendo mal. Pero siempre tradicionalmente se ha dicho así. Y camellos hay en Canarias desde prácticamente que llegaron los primeros conquistadores castellanos,
que los trajeron desde África, ya que debido a las características del terreno canario, de aridez en algunas islas y sobre todo de pendientes y el duro trabajo que tenían que realizar, pues los trajeron debido a su resistencia. Y gracias a esos 500 años de cría de esos animales, tenemos la única raza europea autóctona de camello, que es lo que llamamos el camello canario, que en muchas zonas de Canarias se llama tacho, porque son mucho más pequeños, compactos y con las patas más cortas que sus parientes africanos, que serían los que conocemos como moros. Pues bien, curiosamente, en Australia también hay dromedarios que fueron introducidos por el ser humano. Y los primeros ejemplares que llegaron hasta Australia eran ejemplares canarios. Si tenéis curiosidad, buscar en Google camellos canarios Australia y os saldrá la historia del camello Barry, que además tenía muy mala leche y fue muy curiosa y fue relatada por los primeros exploradores. Pues bien, los camellos llegaron a Australia, donde no tenían depredadores ni competencia, y se empezaron a reproducir, a extender, y actualmente forman una plaga con más de 1 millón de ejemplares que pueden producir estas manadas tan numerosas que acaban arrasando con la vegetación y el agua de la zona. En Canarias también tenemos nuestra población de camellos, como ya hemos dicho, bueno, dromedarios y camellos, que actualmente son unos 1000 ejemplares repartidos sobre todo en Fuerteventura y en Lanzarote, donde la industria turística los utiliza mucho. También hay ejemplares en Tenerife y en Gran Canaria, donde también se usan para este fin. En La Palma, donde hay 2 ejemplares, que son los únicos supervivientes que quedaron de una empresa que también los utilizaba con fines turísticos. Y un camello únicamente en El Hierro, que siempre, por los datos del censo, siempre ha estado solo y nunca ha conocido parientes de su especie. Pues bien, ¿para qué se utilizaban en Canarias estos camellos? Pues tradicionalmente tenían un uso agrícola debido a las duras condiciones del terreno, como hemos dicho actualmente. Con el avance de la tecnología, el uso de tractores y otras herramientas, pues pasaron a bajar su número hasta que fueron reciclados a la industria turística, donde se utilizan para paseos sobre todo. Y actualmente también se le está dando un uso en investigación científica, ya que por ejemplo en el Oasis Wildlife de Fuerteventura están estudiando las propiedades de la leche de camello, ya que esta leche, por ejemplo, tiene propiedades que pueden ser bastante buenas para que, por ejemplo, la puedan tomar personas diabéticas. Y bien, la segunda parte de la charla se centra en los anticuerpos. Todos los que tengamos cierta edad nos sonará esta imagen de Érase una vez el cuerpo humano, donde teníamos estos personajillos que eran lo que son los anticuerpos, que realmente en nuestro cuerpo son estas moléculas. ¿Y qué tienen que ver los anticuerpos con los camellos? Pues bien, los camellos producen un tipo especial de anticuerpos. Los anticuerpos que tenemos normalmente los humanos y casi todos los mamíferos están constituidos por 2 moléculas iguales unidas entre sí, donde hay una cadena pesada unida a una cadena ligera, donde hay una parte constante, que es la de color azul, y una parte variable, que es la de color roja. Esta parte variable es la que reconoce cuerpos extraños y nos permite defendernos de ellos. Pues bien, en los anticuerpos, estos anticuerpos son distintos, tienen un nombre especial, que son anticuerpos, mini anticuerpos, porque son de menor tamaño, y tienen solo las cadenas pesadas, y en la parte de arriba solo está la zona variable. Y nosotros somos capaces de aislar estos mini anticuerpos y producir solo la parte que nos interesa, que es la variable que reconoce al cuerpo extraño, y producir lo que llamaremos nanoanticuerpos. Aparte de los camellos, también se producen estos mini anticuerpos tanto en llamas como en tiburones. ¿Por qué nos hemos centrado en camellos? Porque son mucho más fáciles de trabajar, las llamas escupen, los tiburones muerden, nos quedamos con los camellos. Y bien, yo trabajo con una proteína que está implicada en el envejecimiento, que se llama cloto. Cloto era una de las moiras o parcas del destino que, según la mitología griega, se dedicaban a controlar el hilo de la vida y llevarnos, por ejemplo, Atropos era la última, que era la que cortaba el hilo, que era cuando se producía la muerte. Muchos de ellos la recordaréis, si os suena la película de Hércules, eran estas 3 hermanas que poseían este hilo y lo cortaban cuando creían necesario.
Pues bien, la proteína cloto, como he dicho, es una proteína que está implicada en el envejecimiento a través de distintos procesos celulares. Está implicada en cáncer, está implicada en diabetes, está implicada en enfermedades del sistema nervioso, con el sistema cardiovascular y con el sistema renal, ya que principalmente es producida en los riñones. Los niveles de cloto, además, disminuyen con la edad. Cuanto más jóvenes somos, los niveles de cloto son mucho más altos. Según vamos envejeciendo, los niveles van decayendo. Si somos capaces de detectar estos niveles de cloto en estados tempranos de una enfermedad y vamos viendo que van decayendo, podríamos ser capaces de prever cuándo se va a desarrollar esa enfermedad y empezar a tomar el tratamiento antes de que se produzca. Y eso es en lo que he enfocado mi proyecto, que está implicado en una serie de fases. Es un proyecto muy multidisciplinar, donde estamos implicados varios campos del conocimiento. Está una parte veterinaria, hay una parte clínica, una parte biológica, donde hay una parte bioquímica, microbiológica, genética. Y primero lo que haremos será clonar estos genes y meterlos dentro de una bacteria para empezar a generar grandes cantidades de esta proteína. Después romperemos esta bacteria para purificar esa proteína, que lo que haremos será pinchársela al camello. Cuando pinchamos al camello, el camello empieza a reaccionar ante ella como un proceso natural, como puede ser una infección con una bacteria o un virus, y posteriormente le iremos sacando sangre para ver cuál es la cantidad que va produciendo mejor respuesta y donde tendremos mayor número de estos mini anticuerpos que posteriormente utilizaremos. Una vez que conozcamos ya cuál es la mejor fracción de sangre, haremos lo que se llama una biblioteca inmune, en la que extraeremos esos linfocitos capaces de producir el anticuerpo que nos interesa, clonarlo dentro de bacterias y producirlo hasta el infinito a través del proceso en el que interviene la empresa que está implicada en nuestro proyecto. Y ya por fin, agradecer a todos mis compañeros y mi equipo de trabajo, a las entidades financiadoras y a las entidades que también colaboran en este proyecto, como son la Universidad de La Laguna, el Servicio Canario de Salud, la Universidad de Las Palmas, la empresa CEAMED, el Instituto de Enfermedades Tropicales y la financiación que nos conceden los Fondos de Desarrollo Canario del Cabildo de Tenerife. Muchas gracias. Hola, somos Antonio y Laura de la Unidad de Divulgación Científica Ciencia ULL. Vamos a proceder a comunicar los ganadores de los dos concursos que hemos convocado en el marco de Macaronay 2020. Vamos a comenzar con el concurso escolar de maletas científicas. Iremos nombrando, comenzando desde tercero, segundo y primer premio. Entonces comenzamos. Tercer premio, Lagarto Gigante del Colegio La Pureza de María, Los Realejos. Felicidades para el colegio y los participantes. El segundo premio. El foro Bravo Expósito. Bravo fue un defensor a ultranza del origen volcánico del archipiélago. Descubrió la rata fósil gigante Canarium brevois. Fue bautizado con su nombre y los restos fósiles del arco gigante La Zeta Máxima. Se enamoró de la docencia como catedrático de Geología en la Universidad de La Laguna y como divulgador científico y formador de profesores. Premio Canarias de Investigación en 1989 y el Premio de César Manrique de Medio Ambiente en el año 2000. El lagarto canario moteado, lagarto gigante de Tenerife, es una especie endémica de la isla de Tenerife, las Islas Canarias, España. En el pasado habitaba en todos los hábitats de la superficie insular, pero la actividad humana desde hace 2500 años. Y la introducción de especies foráneas lo ha llevado al borde de la extinción, habitando únicamente en la zona noroccidental de la isla. Por ello su descubrimiento se realizó en una fecha muy tardía, como 1996. Miden entre 45 y 75 centímetros con escamas temporales pequeñas, de 38 a 90 escamas, de 3 a 5 supratemporales y de 14 a 18 series longitudinales de ventrales. Dorso de color pardo negruzco reticulado con pequeñas manchas amarillas, azul opaco y garganta de color gris pálido. La población es de 280
y 461 individuos. Gracias por vernos. Adiós. Este premio tiene una dotación económica de 500 euros para equipamiento tecnológico para el centro. Bueno, pues felicidades al centro y a los alumnos. El segundo premio corresponde al proyecto Maqueta de ADN del SEIP Puerto del Rosario. Buenos días, soy Guillermo Rodrigo Canchano Vargas y soy el director de este proyecto. Somos alumnos del Colegio 6 Puerto del Rosario de Fuerteventura. Yo soy Miriam Pérez de León y mi trabajo es guionista y soy de sexto A. Hola, yo soy Daniela Cabrera Gil, soy de sexto B y mi trabajo es de guionista. Hola, soy Carla Fernández, soy de sexto C y soy la científica Rosa Freser. Hola, soy Alejandro Siberio Aquilla, de sexto C y mi trabajo es la iluminación y el montaje. Hola, soy Lidia Bautista Nieto de sexto C y mi trabajo es iluminación y montaje. Hola, soy Leider Rivero Fernández de sexto A y mi trabajo es iluminación y montaje. ¿Qué tal? Para eso necesitamos unos cuantos materiales. Aquí está la base de la maqueta, Palillos para la estructura de la maqueta, palos para el ADN, pinturas para diferenciar y plastilina. Os preguntaréis por qué hemos elegido este proyecto. Hemos elegido a Rosa Freser porque en este curso vamos a estudiar las células. Nos ha llamado la atención el hecho de saber que todos estamos formados por millones de células y que el ADN contiene todas nuestras características. Además, es bueno saber cosas de nuestros antepasados, los guanches, y saber de dónde vinieron. Sí, haz un poquito más calmadito. Así, un poquito más. Espérate, hay que esperar a que se seque, sí, porque si no se va a caer. Apunto las bolitas, ¿no? Espérate, está grabando. Espérate. Está grabando. Espérate, yo lo avanzar. Claro. No, ahora está muy cámara por aquí. Espérate. Se va a sacar. Abajo. Cámara un poquito más. Aguántale. Este es el idiota. Este se va a caer, ¿eh? Hola, vamos a jugar a las adivinanzas. Pista 1. Soy canaria, investigadora. Pista 2. Soy paleontóloga. Pista 3. Trabajo en la Universidad de Tenerife. Pista 4. He trabajado y estudiado en Estados Unidos. ¿Aún no sabes quién soy? Pues soy Rosa Freser. Y siempre me ha encantado la paleontología, que es el estudio de la historia del ADN. Por ejemplo, la momia de los guanches del barranco de los Reyes, en Tenerife. Aquí al lado. Cuando yo no estaba bien, ahí estoy yo para recoger los huesos y los dientes, porque ahí se encuentra el ADN. Y se ha comprobado que los antiguos guanches no eran vikingos, ni altos, ni rubios, ni con ojos azules, o claros. Eran más como tú o como yo, como los canarios de hoy día. Hay de las ciencias maravillosas, se puede aprender tanto de una muestra tan pequeña
que los animo a todos y a todas a preguntaros el porqué de las cosas. Bueno, me voy, que ya me dejo. Adiós. Bueno, el segundo premio consiste en 750 euros de material didáctico para el centro, para el CEIP Puerto de Rosario. Bueno, y el ganador de la primera edición del concurso de maletas científicas es el Molledo del 6 La Vega. Hemos llamado a nuestra maleta científica Curioso Wilfredi, porque llegamos a la conclusión de que si te gusta investigar e interesarte por qué suceden las cosas, te conviertes en un pequeño científico. Y creemos que para llegar a ser científico tienes que ser curioso como lo ha sido Wilfredo Wilfredi durante sus años de científico. Wilfredo Wilfredi es canario y dedicó toda su vida a estudiar botánica, llegando a catalogar diferentes especies endémicas de Canarias. Este interés por la naturaleza le viene de familia, ya que de adolescente ayudó en el Jardín Botánico de la Horta. Se fue a Madrid a estudiar farmacia. Al regresar a Tenerife participó en la creación de la sección Ciencias Biológicas de la Facultad de La Laguna y además fue fundador de la asignatura Flora y Vegetación. Además de la planta siempre se ha preocupado de la naturaleza. Por eso fundó el grupo ecologista ATAM, Asociación de Amigos de la Naturaleza, donde luchó por la defensa de naturaleza canaria. Wilfredi a lo largo de su vida ha recibido muchos premios relacionados con su trabajo, pero el más importante ha sido el Premio Canarias de Investigación e Innovación de 2011. La curiosidad es el deseo de dar una explicación a todo lo que vemos. ¿Por qué se mueven las nubes? ¿Cómo cambia un coche? ¿O por qué sale agua del grifo de casa? Todos esos descubrimientos científicos nació porque una persona miró con curiosidad y quiso saber más sobre lo que veía. Wilfredi sintió curiosidad por conocer la flora y vegetación canaria, catalogándola, estudiándola y comprometiéndose a conservarla. Bueno, este premio tiene una dotación económica de 1.000 euros para equipamiento tecnológico para el colegio. Bueno, ahora pasamos a comunicar los ganadores del octavo concurso de divulgación científica dirigido a jóvenes a jóvenes investigadores e investigadoras de Canarias. Comenzamos con el segundo premio. Es para Sergio Iván Santos Concepción. El título del trabajo es Ciencia frente a la COVID-19. Hola, soy Sergio Santos, estudiante de doctorado en el grupo Inflamación y Regeneración Tisular del Hospital Universitario de Canarias, y a continuación les presento una animación que he preparado donde les muestro el trabajo que hacemos aquí en el laboratorio. La COVID-19 está causando estragos a nivel mundial, ya sea por el altísimo número de muertes que se ha librado, por los miles de puestos de trabajo que ha destruido, así como por la necesaria implementación de nuevos hábitos en nuestro estilo de vida. En definitiva, ha marcado un antes y un después. Son muchos los esfuerzos que se están haciendo a nivel científico para entender el funcionamiento del virus, tanto para encontrar una vacuna efectiva como para desarrollar tratamientos que mitiguen los efectos de los casos más severos. En los casos más graves, los pacientes pueden desarrollar un síndrome conocido como tormenta de citoquinas, que se traduce en una hiperactivación del propio sistema inmune del cuerpo, donde se liberan una gran cantidad de moléculas inflamatorias denominadas citoquinas, y de ahí el nombre tormenta de citoquinas. Esta situación puede dar lugar al colapso de los pulmones y provocar la muerte del individuo. Pero, ¿qué produce esa tormenta de citoquinas? Pues principalmente los macrófagos,
unas células de nuestro sistema inmune que son altamente necesarias para nuestra supervivencia, puesto que son las primeras células en protegernos de la entrada de patógenos a nuestro cuerpo, pero también nos protegen de células defectuosas que pueden originar tumores, así como incluso del envejecimiento. Sin embargo, los macrófagos son un arma de doble filo, y su acción descontrolada puede también perjudicarnos. Cuando el coronavirus entra en el cuerpo, en algunos pacientes desencadena una respuesta inflamatoria muy potente y agresiva, haciendo que los macrófagos liberen una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias. Esta liberación provoca la llegada de nuevos macrófagos al foco inflamatorio, que a su vez liberan más citoquinas, que a su vez provoca la llegada de más macrófagos. Este fenómeno en cascada es prácticamente imparable y devastador, produciendo graves daños en los tejidos y pudiendo causar el colapso de los pulmones. En nuestro laboratorio estamos investigando un fármaco que elimina específicamente los macrófagos proinflamatorios y lo hace actuando sobre receptores presentes en la membrana de los mismos, un subtipo de receptores adrenérgicos que media las respuestas inducidas por la adrenalina y noradrenalina. El objetivo del estudio es poder controlar la población de macrófagos circulantes y con ello reducir las citoquinas causantes de inflamación, mejorando así la sintomatología de pacientes graves de COVID-19. Para ello contamos, por un lado, con una línea celular de macrófagos cultivada in vitro. En esta imagen se observan las células cultivadas usando microscopía de contraste de fase. Entonces añadimos un quimioatrayente al medio, como puede ser el EPS, un componente de la pared bacteriana. Los macrófagos lo detectan como un agente extraño y se activan a un estado proinflamatorio, lo que nos permite simular una inflamación in vitro. Luego añadimos nuestro fármaco al medio celular y observamos cómo, tras 24 horas de efecto, se ha reducido en gran medida la población de los macrófagos, pudiendo así controlar la respuesta inflamatoria. Por otro lado, contamos con un modelo de experimentación animal, que en nuestro caso es el ratón. El experimento consiste en inducir una inflamación sistémica en estos roedores y estudiar lo que sucede en los pulmones de los mismos cuando se les administra el fármaco y cuando no. Es un proceso bastante similar al que produce la COVID-19. La forma de proceder es la siguiente. Previamente se induce una inflamación a todos los animales usando nuevamente un activador del sistema inmune. Un grupo de ratones se tratará con el fármaco a estudiar, mientras que el otro grupo permanecerá sin tratamiento. Hay un tercer grupo de ratones a los cuales no se les provocará ninguna inflamación. Este último grupo será el grupo denominado control y servirá para contrastar nuestros resultados con las condiciones basales. El objetivo del experimento es analizar el número de macrófagos que acuden a los pulmones cuando se produce la afección y observar si nuestro fármaco es capaz de reducir la migración de macrófagos al foco inflamatorio. Estudiaremos también los niveles de citoquinas proinflamatorias, esperando ver un descenso en los niveles de las mismas al disminuir el número de macrófagos en los pulmones. De esta forma podemos probar el tratamiento en un sistema vivo para confirmar los resultados que observamos en células cultivadas y ver que, efectivamente, el tratamiento funciona en ambos casos. La siguiente fase del proceso sería proceder en la clínica, confirmando su efecto en humanos, aunque ya esa parte no nos corresponde a nosotros, puesto que nuestro trabajo es entender los mecanismos de los procesos y sentar las bases fundamentales de los mismos. Este estudio nos está abriendo las puertas a posibles terapias en enfermedades en las que se ha visto que los macrófagos están implicados, como son la obesidad, la diabetes, el cáncer o en este caso en concreto en la COVID-19. Cada día más científicos le dan mayor importancia a estas células del sistema inmune. El estudio y comprensión de las mismas es crucial en el campo de la investigación biomédica y en definitiva para el progreso de la humanidad, puesto que sin ciencia no hay futuro. La dotación de este premio para que Sergio pues, tenga apoyo en su investigación es de 200 euros. Bueno, y ya por último, vamos a dar al ganador de la 8ª edición del concurso de divulgación científica. Se trata de la pieza Química Verde impresa en 3D de Lorena Hernández Afonso. Probablemente hayas escuchado alguna vez hablar sobre impresión 3D, pero ¿sabes cómo funciona y para qué sirve? Hay muchos tipos de impresión 3D y aquí en la Universidad de La Laguna trabajamos con diferentes técnicas para poder imprimir diversos materiales. La impresión 3D tiene numerosas ventajas, pero en nuestro equipo de investigación nos centramos en los campos de aplicación donde podemos utilizar los materiales obtenidos por impresión 3D. En concreto, nos especializamos en obtención de pilas de combustible de óxido sólido, que son dispositivos para obtener energía de forma limpia, y en la obtención de dispositivos para realizar procesos de catálisis heterogénea que sirven para eliminar contaminantes en agua. La impresión 3D nos ofrece numerosas ventajas. En primer lugar, nos permite reducir el número de pasos implicados en la fabricación de nuestro material, que esto conlleva también una reducción del tiempo y del dinero empleado para esta misma etapa. En segundo lugar, nos permite reducir la cantidad de material empleado, tanto como materia prima, como la cantidad de residuos que se generan durante la fabricación.
Y en tercer lugar, también nos permite obtener estructuras más complejas, que esta quizás es una de las características por la que las técnicas de impresión 3D son ampliamente utilizadas en la actualidad. Todas las técnicas de impresión 3D tienen una etapa común, que es la etapa del diseño de nuestra estructura y la de laminación en el software de la impresora. Para entender cómo funciona una impresora 3D, hay que tener en cuenta que estas forman la estructura tridimensional por superposición de capas 2D, tal y como podemos apreciar en esta animación. Sin embargo, el tipo de procesado del material cambia dependiendo del material que estamos utilizando. Ahora, quédate y descubre con nosotros los 3 tipos de técnicas que utilizamos en la Universidad de La Laguna para imprimir nuestros dispositivos. Ahora te vamos a explicar cómo funciona cada una de ellas. En primer lugar, tenemos una impresora de inyección de aglutinante. En la impresora de inyección de aglutinante, o más conocida por binder jetting, es una técnica que utiliza una cama de polvo cerámico, que en nuestro caso es sulfato cálcico. Esta cama de polvo se deposita sobre la plataforma de inyección y sobre ella se inyecta un binder, producto encargado de unir las partículas de polvo. Por tanto, en aquella zona donde se inyecte el binder, el polvo cerámico se une formando un patrón determinado, mientras que en las zonas donde no se inyectan, las partículas de polvo quedarán sueltas. Posteriormente, la plataforma de impresión desciende y se deposita una segunda cama de polvo, sobre la cual se vuelve a inyectar el binder siguiendo el patrón de la segunda capa. Este proceso se repite tantas veces como capas sean necesarias para fabricar nuestro objeto 3D. Este tipo de técnica es conocida por su capacidad de fabricar materiales muy porosos. En nuestro caso, lo que hacemos es crear el soporte del catalizador, que el catalizador es la sustancia activa que va a degradar el contaminante en las aguas residuales. Esta aplicación también la hemos utilizado para la técnica de impresión 3D por modelado por deposición fundida. Pero en este caso, en lugar de imprimir un soporte y sintetizar en su interior el material activo, lo que hacemos es imprimir directamente el material activo y comparar cuál de las dos técnicas nos da mejores resultados. En segundo lugar, tenemos una impresora de modelado por deposición fundida, que el material de partida tiene que estar formando filamentos. Dichos filamentos se van a introducir en el cabezal de la impresora, que va a estar a alta temperatura. Y al estar a alta temperatura, derrite el filamento y los moldea antes de que solidifique. En este caso, la trabaja produciendo filamentos cerámicos de óxido de titanio, imprimiendo directamente el fotocatalizador encargado de eliminar los contaminantes en el agua. Los resultados obtenidos en nuestra investigación logran dar una mayor degradación del contaminante utilizando esta técnica de modelado por deposición fundida. Finalmente, también trabajamos con una impresora que procesa el material gracias a la luz digital. La utilizamos para fabricar electrolitos para pilas de combustible de óxido sólido. ¿Y qué son las pilas de combustible? Pues las pilas de combustible son dispositivos que nos permiten obtener energía de forma limpia, porque lo único que utilizan como combustible es hidrógeno y oxígeno, produciendo energía, calor y agua. Es decir, que logramos obtener energía sin obtener subproductos contaminantes. En este caso, cuando la luz incide sobre esta mezcla, se desencadena una serie de reacciones que hacen que la mezcla se solidifique. Por tanto, una vez tenemos la mezcla preparada, la ponemos en el tanque de la impresora, este se mueve a lo largo del eje X depositando la primera capa de mezcla, se proyecta la luz con la máscara determinada de la primera capa, una vez solidificada la mezcla, la plataforma baja, el tanque vuelve a pasar y deposita la segunda capa de material y se vuelve a flashear el patrón de la segunda capa, así consecutivamente hasta dar con un objeto 3D. Espero que después de este vídeo te haya quedado claro para qué sirven las diferentes técnicas de impresión 3D y cómo las utilizamos aquí en la Universidad de La Laguna para imprimir química verde. 200 euros para los gastos de la investigación de Lorena. Bueno, pues una vez más felicitar a todas las personas que han conseguido alguno de los premios. Y aquí nosotros personalmente pues también queremos felicitar y agradecer a todo el equipo de Ciencia UL, los que están por ahí escondidos y los que están detrás de las cámaras, porque la verdad es que llevan unos cuantos días haciendo un trabajo realmente increíble. Y la verdad es que por nuestra parte agradecerles todo el esfuerzo, porque sin todos ellos esto no hubiese seguido adelante, y menos en las condiciones que nos ha tocado vivir este año. De nuevo, muchísimas gracias a todas.
Nada, pues con esta actividad damos por finalizado Macaronay 2020 y esperemos poder realizar Macaronay 2021. Muchas gracias a todos los que han participado en todas las actividades que hemos desarrollado, no solo esta semana, sino a partir del mes de octubre, que empezamos a hacer los preeventos, a todos nuestros investigadores en la Universidad de La Laguna. Y yo, al igual que Antonio, quiero agradecer al pedazo equipo que tengo, a Juanjo, a Kevin, a Yeisa, a Claudia, a Itaisa, a Yolanda y a Elena, porque yo sin ellos no puedo hacer nada. Nada, pues muchas gracias. Me gustaría agradecer también a Eduardo, que lo tenemos arriba, que lo llevamos una semana volviendo loco con el streaming, a Jorán y también al pobre Adrián, que ha estado también con nosotros apoyándonos en el evento.